Vicente Vallés se marcó en la noche del 10 de octubre de 2024 una pieza de 11 minutos de duración en la que puso contra las cuerdas al presi Sánchez y sus secuaces. La información arranca con todo el turbio asunto de la llegada a España de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, mano derecha de Nicolás Maduro. De momento, la Audiencia Nacional considera que esa pulcritud ha estado ausente en el comportamiento de quien fue el número 2 de Sánchez en el PSOE, José Luis Ábalos. El informe tiene 233 páginas cargadas de datos, cifras y hechos relevantes que ahora vamos a analizar con detalle. Uno de ellos es una captura de la pantalla del teléfono móvil de José Luis Ábalos que el propio Ábalos envía a Koldo García para mostrarle el intercambio de mensajes que Ábalos ha tenido con Pedro Sánchez. En esos mensajes, Ábalos le dice a Sánchez que la vicepresidenta de Venezuela viene en privado y que quiere verle discretamente. Sánchez le da su autorización con una sola palabra: bien. El famoso viaje a España de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se produjo el 20 de enero de 2020. Ese episodio provocó un escándalo mayúsculo en su momento, entre otros motivos porque el gobierno español permitió que Delcy Rodríguez viniera a España cuando Bruselas había prohibido expresamente que Delcy Rodríguez pisara suelo europeo. La captura de pantalla del móvil de José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes. El propio Ábalos envía a Koldo García este pantallazo para mostrarle el intercambio de mensajes que ha tenido con Pedro Sánchez. En esos mensajes, Ábalos le dice a Sánchez que la vicepresidenta de Venezuela viene en privado y quiere verle discretamente. Y Sánchez le da su autorización con una palabra: bien, detalla Vallés. Esta es una de las informaciones que releva hoy el informe de la UCO. Ábalos informó a Pedro Sánchez de que iba a reunirse con Delcy Rodríguez. Y en las semanas siguientes, Ábalos ofreció una docena de versiones distintas y hasta contradictorias sobre lo ocurrido. Pero como acaban de ver, Pedro Sánchez dio el permiso a Ábalos y en las semanas siguientes Ábalos ofreció en torno a una docena de versiones distintas y hasta contradictorias sobre lo que ocurrió. Estaba de tránsito y a instancias del ministro de Turismo me pidió si me importaba que le saludara. En esas circunstancias no sé cómo reacciona cada uno, pero en mi caso la saludé. En todo momento estuvo la policía y la Guardia Civil, porque ya desde la tarde se sabía que en ese vuelo también iba la vicepresidenta y por lo tanto desde Interior se tomaron todas las medidas. A mí lo que me dice el ministro Marlaska es que le llega información de que en ese avión donde llegaba el ministro de Turismo, que él sabía que yo iba a ir a recogerlo, parece que por la información que le había llegado viajaba también la vicepresidenta de Venezuela. ¿Eso a qué hora es, esa llamada, aproximadamente? Pues poco antes estaba yo ya preparándome para ir. Yo tenía previsto llegar en torno a las 11 de la noche, que era la hora prevista de llegada del avión, pues quizá 2 horas antes aproximadamente. Han escuchado sobre un par de las varias versiones que dio Ábalos en aquel momento, 2 versiones que tienen algunos detalles diferentes. En una dice que se enteró de que Delcy Rodríguez venía y que se había enterado esa tarde y que él en realidad iba a ver al ministro venezolano que la acompañaba y no tanto a Delcy. En la otra versión dice que él se enteró por la noche porque se lo dijo el ministro Marlaska. Hoy sabemos que eso no fue lo que ocurrió. Ábalos lo sabía desde días antes y pidió permiso a Pedro Sánchez para ver a Delcy Rodríguez. A pesar de que ya se dieron varias versiones del viaje de Delcy Rodríguez, hoy contamos con una nueva. Moncloa ha reconocido que Pedro Sánchez autorizó la visita de Delcy Rodríguez, pero porque no sabía que tenía prohibida su entrada en la Unión Europea. Vallés destaca otro episodio muy relevante que detalla el informe de la UCO, que habla de la relación entre el empresario y cabecilla de la trama, Víctor de Aldama, con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela. Según el informe de la Guardia Civil, Aldama podría haber intervenido en una transacción de oro que podría haberse realizado desde Rusia a Venezuela. Los agentes que investigan este caso se basan en un contrato de compraventa en el que Venezuela ofrece 104 barras de oro por un valor de casi 70 millones de euros. Y no solo eso. También consta una conversación entre Aldama y Delcy Rodríguez en la que el comisionista dice que todo está listo y que saldrá para allá unos días más tarde, detalla Vicente Vallés. Según el informe de la Guardia Civil, Aldama podría haber intervenido en una transacción de oro que podría haberse realizado desde Rusia a Venezuela. Los agentes que investigan este caso se basan en un contrato de compraventa en el que Venezuela ofrece 104 barras de oro por un valor de casi 70 millones de euros.
Y no solo eso, también consta una conversación entre Aldama y Delcy Rodríguez en la que el comisionista dice que todo está listo y que saldrá para allá unos días más tarde. Los investigadores de la Guardia Civil creen que se refiere al oro. Y ese mensaje se envió solo 3 semanas antes de que Delcy Rodríguez aterrizase en el aeropuerto de Barajas y después se marchase con un buen número de maletas cuyo contenido nunca se quiso aclarar. El Delcygate no es el único asunto en el que Pedro Sánchez aparece mencionado en ese informe. Ese informe de la UCO concluye que Aldama se valió de su relación con Ábalos para influir en la concesión del rescate de Europa por parte del gobierno. Y Sánchez habría intervenido. Hay una fecha clave, es el 16 de julio de 2020. Ese día, el presidente del gobierno, Ábalos, y la entonces vicepresidenta Nadia Calviño se reúnen para hablar de ese posible rescate de Europa. Por la tarde hay un encuentro entre Ábalos, Hidalgo y Aldama. Al día siguiente, Aldama escribe un mensaje a Hidalgo con ese texto. Me dice K, en referencia a Koldo, que ya le ha llamado el 1. Es decir, que Pedro Sánchez ha llamado a Ábalos. Eso es lo que concluye la Guardia Civil. En cuanto sepa, te digo. Así termina el mensaje. Nuevamente aparece el 1, al que los investigadores de la Guardia Civil identifican con Pedro Sánchez. 4 meses después se produjo el rescate por parte del gobierno a Air Europa. Fueron 435 millones de euros. Hay otro detalle en el informe relacionado con la pareja del exministro José Luis Ábalos. La UCO revela que Víctor de Aldama pagaba el alquiler de su apartamento y que esa mujer fue contratada en varios organismos dependientes Vicente Valles recuerda del que gobierno. el del Quígate no es el único asunto en el que Pedro Sánchez aparece mencionado. El informe de la UCO concluye que Aldama se valió de su relación con Ábalos para influir en la concesión del rescate de Air Europa por parte del gobierno. Y Sánchez habría intervenido, indica Vallés, recordando que hay una fecha clave, el 16 de julio de 2020. Ese día, Sánchez, Ábalos y la entonces vicepresidenta Nadia Calviño se reúnen para hablar de ese posible rescate. Esa misma tarde, hay un encuentro entre Ábalos, Hidalgo y Aldama, le dice Koldo. Ya al día siguiente, Aldama escribe a Hidalgo para contarle, me dice Koldo, que ya le ha llamado el 1, ahora te digo. En cuanto sepa, te digo. Nuevamente aparece el 1, al que los investigadores identifican con Pedro Sánchez. 4 meses después, se produjo el rescate por parte del gobierno a Air Europa. Fueron 435 millones de euros, sentencia Vallés. Recuerda darle like, comentar y suscribirte al canal para no perderte ninguna información más sobre la política.